Vamos a continuar con el ejercicio. En esta parte vamos a ver cómo trabajar la textura para el agua, textura para pasto y texturas con displacement, pero que no se afecten las aristas. Para eso voy a trabajar en el modelo original. En este no tengo el cielo HDRI para poder sacar los renders más rápido. En su caso pueden seguir trabajando con el que ya pusieron el cielo HDRI y no habría problema. Lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro editor de materiales y vamos a crear una textura nueva para lo que va a ser el deck o la parte de la madera. Les voy a compartir esta carpeta en donde van a encontrar las diferentes texturas para poder hacer este modelo, o bien pueden proponer ustedes texturas diferentes. Pero aquí viene la textura de madera con la que voy a trabajar ahorita, que está compuesta de la textura para el displacement, bump y una para displacement. Me voy a ir aquí a las texturas, voy a buscar en materiales, los materiales de V-Ray y V-Ray MTL. Aquí en este material, doble clic para empezarlo a editar y le vamos a poner el nombre de deck. En el diffuse vamos a poner la textura original, que sería esta de aquí de piso de madera. En bump vamos a poner, como ya sabemos, la que termina con guión bajo bump. Y en displacement la que termina con guión bajo displacement. De este modo ya armamos nuestra textura, ponemos que se vea en el viewport y que nos muestre el preview. Hay que ahora editar esta textura, nos vamos a ir hasta abajo en el editor de texturas a mapas y vamos en diffuse va a ir el 100% de la textura. En bump lo vamos a dejar al 30% y en displacement le vamos a decir solamente el 5%. ¿Okay? De hecho aquí en la vista previa podemos ver cómo la textura, pues lo que es la entrecalle es lo que está afectando el displacement, ¿no? Vamos a cerrar aquí y lo que voy a hacer para explicarles este ejercicio es voy a hacer primero un cubo aquí en esta parte central. Y bueno, ese cubo lo voy a rotar un poco. Así. Ahí a este cubo le voy a aplicar la textura. Entonces, si nos fijamos, el cubo tiene la textura de la madera. Y si aquí nosotros sacamos un render, nos vamos a dar cuenta cómo las aristas, cuando tenemos activo displacement, quedan las aristas abiertas. Entonces, para eso hay que usar un modificador para poder corregir ese detalle y que haya continuidad en las aristas. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a seleccionar el objeto que tiene la textura que ocupo modificar. Me voy a ir a la pestaña de modificar y a la lista de modificadores y voy a buscar el que se llama V-Ray Displacement Mode. V-Ray Displacement Mode. Aquí está. En este le vamos a decir que es de un tipo 3D mapping, o sea, es una textura 3D. Y nos vamos a ir hacia abajo a donde dice 3D Mapping y nos vamos a asegurar que esté activa la opción de Keep Continuity. Y esto lo que va a hacer es de que las esquinas tengan continuidad, que no se les olvide que esté activa esta función.
Una vez que esté activa la función, volvemos a sacar el render y nos vamos a percatar que ya desapareció el error de las esquinas o de las aristas abiertas. Ya hay continuidad en la textura. ¿Okay? Lo mismo aplica para cualquier textura que tenga displacement. Recuerden que las texturas que se les aplique el displacement, sobre todo son objetos que están en primer plano, porque al tener displacement tienen mayor divisiones, entonces va a tardar más en procesar el render. Solamente objetos que estén en primer plano, ponemos la textura con displacement. Vamos a suponer también que tuviéramos textura de madera en primer plano y en un segundo y tercer plano tuviéramos más objetos con la misma textura. Puedo crear dos texturas, que es el mismo mapa en diffuse y en BAP. La única diferencia es de que una va a tener displacement y la otra no va a tener la capa de displacement. ¿Cómo hago esto? Pues abro mis texturas, presiono la tecla Shift y creo una copia de la textura. A esta copia de la textura la puedo renombrar como deck sin display. Y lo que voy a hacer a esta textura, pues le quito el canal de displacement, solamente tiene diffuse y bump. Entonces ya aplico a las texturas que está en primer plano, aplico la que tiene displacement y las que no, aplicaré la otra textura, ¿no? Eso de nuevo, les repito, es para optimizar el tiempo del renderizado. Voy a borrar esta y lo que vamos a hacer ahora es a lo que es este camino, vamos a aplicarle la textura del deck. Para eso voy a seleccionar los dos objetos. Si se fijan, son dos objetos separados. Selecciono el primero y luego el segundo presionando la tecla control. Y a esto les vamos a aplicar la textura del deck. Vamos a aplicar el que sí tiene displacement. Entonces selecciono y le doy a aplicar a la selección. Y ya está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Como son dos objetos separados, a cada uno les aplica la textura o el mapa individualmente. Cuando tenga varios objetos que quiero que se les aplique una textura como si fuera una misma pieza, vamos a buscar un modificador. Teniendo los dos objetos seleccionados, repito, si lo soltaron, toco uno y toco el siguiente objeto con la textura, con la tecla control y voy a buscar el que es el modificador que se llama UWMap. Y eso, si se fijan, ya no se unifica la textura. Hay que decirle cómo queremos que la unifique. Si queremos que la unifique como si fuera plana la textura, en este caso como tiene volumen, le vamos a decir que queremos que sea como una caja. Y la forma fácil de entenderlo, la textura la mapeó en proporción de 1, 1 y 1 a la altura. Entonces, si yo quiero que sea más chico, puedo decirle que en la parte de lo largo, quiero que 2 veces ponga la textura y eso va a ser más chico. O 3 veces ponga la textura. O 4 veces la textura. Esta la vamos a dejar en 1. Y luego tenemos la parte de lo ancho. Igual, puedo decirle que lo ponga 2 veces. Aquí como tenemos la vista previa, pues podemos ir viendo cómo se acomoda mejor la textura. Y en lo alto le vamos a dejar punto 2. Entonces ya acomodamos la textura aquí. Como esta textura, si saco render y le puse el displacement, va a tener las aristas abiertas. Entonces lo que voy a hacer es igual. Voy a seleccionar a los dos objetos y voy a buscar el modificador de V-Ray Displacement Mode. De nuevo que sea 3D Mapping.
y que mantenga la continuidad. Entonces, de este modo, ya si sacara yo un render, ya voy a ver que ya tengo lo que es la parte del deck, ya la tengo con la textura de la madera. Entonces aquí ya está aplicada la textura y las aristas están correctas. Ahora vamos a crear la textura del agua. Para crear la textura del agua, ustedes ya les dejé un plano en lo que va a ser la alberca. Y este plano ya tiene subdivisiones. Para que se vean las subdivisiones, voy a presionar la tecla F4. Entonces, si se fijan, esa alberca tiene 20 segmentos en lo largo y 7 segmentos en lo ancho, uno por cada metro que tiene la alberca o la área de agua, ¿no?, de la alberca. Para que se note más, voy a cambiar aquí solamente el color a azul. Recuerden que el color que tenga el objeto nada tiene que ver con la textura, ¿no? Entonces, si se fijamos, ahí tenemos ya la textura, la área que va a ser el agua. Para esto, entre más subdivisiones tenga el plano, más suave va a ser el efecto que va a tener el agua. Pero ahorita lo vamos a ver cuando lo apliquemos. Vamos a crear la textura del agua. Entonces, para crear la textura del agua, nosotros vamos a empezar con una textura de V-Ray y el V-Ray MTL. Doble clic para empezar a editar y le vamos a poner agua. ¿Okay? En lo que va a ser el canal de Diffuse, hay dos opciones. Puedo buscar una imagen que ya tenga como el colorcito azul y el efecto de agua, o lo puedo yo crear desde cero. En este caso vamos a usarlo creándolo desde cero. Entonces me voy a ir a un color azul, muy tenue. En lo que es reflejo, por el momento lo vamos a dejar así. Y en lo que es refracción, que recuerden es la propiedad de que pase la luz, lo vamos a llevar a uno muy claro, para que sea casi transparente. Ok, doble clic y vamos a activar que se vea en el viewport y que nos muestre la retícula del fondo. Si ahorita aplico esta textura, pues va a parecer como si fuera simplemente un vidrio que tiene un tinte color azul. Lo que nos faltaría aquí es a nosotros ahora agregarle a esta agua reflejo y agregarle a esta agua lo que va a ser las ondas que va a tener el agua. Para eso nos vamos a ir al canal de Displacement y vamos a crear una textura. Entonces vamos a buscar aquí en las texturas, vamos a buscar en Maps y vamos a buscar una que se llama Noise, que si recuerdan ya la utilizamos para hacer, de hecho, el ejercicio donde hicimos las cabañas con la topografía. Entonces voy a utilizar Noise y la jalo para aquí, doble clic para editar. Aquí en Noise lo que le vamos a modificar, aquí viene color 1 y color 2, color 1 va a quedarse en negro y color 2 en blanco, porque lo vamos a usar, dijimos, para Displacement. Entonces Displacement, recuerden que lo que lee es los colores blancos y negros y crea desniveles. Por default viene de size de tamaño 25. Vamos a dejarlo ahorita en 25, pero después lo vamos a modificar. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a jalar esta textura y se la vamos a colocar en Displacement. ¿Okay? Ahora esta textura de agua se la vamos a aplicar nosotros a nuestra alberca. Seleccionamos la alberca y que la aplique a la selección.
Si les aparece que hay que reemplazar es porque ya había una textura del agua. Y si nos dice queremos reemplazar, podemos reemplazarlo. En mi caso voy a renombrar el material. Agua 2. Y si se fijan, ya aplicó la textura. Aparentemente sigue viéndose la textura plana. Si queremos que se vean los desniveles, lo que vamos a hacer es, teniendo seleccionado el plano, nos vamos a ir a la lista de modificadores y vamos a buscar V-Ray Displacement Mode, que es el que ya habíamos utilizado. Y encima de ese modificador vamos a buscar uno que se llama Displacement Mesh. Aquí está, Displacement Mesh, WSM. Y ahí está. Y se fijan, ya nos dio aquí una idea de cómo es el efecto del agua. Si se fijan, el efecto ahorita del agua, pues está muy brusco, ¿no? Pareciera incluso como que, pues bueno, está haciendo mucho viento, no está muy orgánico. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar nuestra textura. Vamos a volver a abrir el editor de materiales. Y aquí en la textura de noise que creamos para el agua, vamos a modificarla y le vamos a decir que queremos que sea a 50 el tamaño. Con esto no se va a modificar automáticamente aquí la retícula. Lo que tengo que hacer es, estando seleccionada, irme aquí y darle clic donde dice Update Mesh. Y aquí ya lo cambió, ya está un poquito más ligero. Pero vamos a suponer que lo queremos todavía suavizar. Podemos aumentar el tamaño o podemos modificar el tamaño de las divisiones. Si se fijan, dijimos que tiene 20 divisiones por 7 divisiones. Lo voy a modificar al doble de divisiones, es decir, 40 por 14 divisiones. ¿Okay? Y de nuevo le voy a dar Update. Y si se fijan, ya es un efecto más ligero y más suave el del agua. De todas maneras, yo puedo decidir modificar todavía más este efecto. Voy a abrir el editor y ahora en el tamaño le vamos a colocar 70. Y le vamos a volver a dar aquí Update Mesh. Y ya es un efecto más suave. Así iríamos ajustando el efecto del agua. Ahora pues esa agua se salió por el efecto de las ondulaciones, se salió de la área que tenemos asignada para la alberca. Lo único activo W para mover y pues voy a colocar que este efecto del agua pues quede dentro de la área de la alberca. Ok, aquí ya tenemos el agua con el efecto del movimiento. Si se fijan, es de ir ajustando los parámetros. Ahora lo que vamos a hacer es esta agua, si nosotros sacamos ahorita aquí el render, vamos a ver que pues bueno, ya tiene el efecto transparente, ya tiene el efecto de la ondulación y tiene un color ligeramente azul, porque el agua pues va a depender lógicamente como en la vida real. Si tenemos un fondo blanco, pues el agua no va a tender a verse azul más allá de lo que refleja el cielo, ¿no? Entonces, si se fijan, está el efecto de agua, vemos el movimiento y vemos la transparencia. Y fondo blanco, pues se ve blanco, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, a esta agua vamos a darle la propiedad de brillo. Para eso vamos a abrir el editor de materiales. Todavía aquí voy a modificar esto y le voy a poner 100. Okay. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a buscar aquí en los mapas un mapa que se llama celular.
y este lo vamos a utilizar nosotros para crear el brillo. Doble clic para editar, y este sí lo vamos a dejar así por default como viene, y lo que vamos a hacer es esto, lo vamos a enlazar a Reflect. ¿Okay? Y eso lo que va a hacer es que los reflejos van a tener este efecto del agua de cuando le peguen las ondulaciones, que en algunas partes brille y en algunas partes no. Vamos a crear también un mapa para el fondo de la alberca. Para ese mapa del fondo de la alberca, bueno, yo lo que voy a hacer es voy a clonar el mapa del agua como una copia y le voy a borrar estas texturas, y a este material del fondo lo voy a mandar hacia el fondo de la alberca, más o menos ahí, que quede por abajo del agua que tenemos aquí. Si se fijan aquí en esta vista, también el agua por ahí se está saliendo, la bajo poquito. Aquí ya tengo esta vista. Y ahí tenemos este plano. Vamos a crear la textura para el fondo. Para crear la textura del fondo vamos a utilizar otro mapa. Y aquí en los mapas viene uno que se llama Tiles. Primero voy a crear la textura del tile. Doble clic. Tile. Alberca. Doble clic para editar. Y en este de aquí nos vamos a ir a control avanzado y vamos a tener para tiles una configuración y para lo que son las entrecalles otra configuración. Aquí donde es la textura del tile voy a escoger yo un tono azul, ahí está, y en la variación lo vamos a modificar ahí a punto 9. Si se fijan, lo que hace es que tenga diferentes tonos de azul, asimilando el tile de un fondo de una alberca. Y en las entrecalles vamos a escoger en este caso una entrecalle de color blanca. ¿Okay? Ya tenemos aquí la textura. Ahora lo que vamos a hacer es crear ahora en materiales un V-Ray Material, alberca, fondo, y lo que es el material este que creamos en Tile se lo vamos a agregar a Diffuse, y en reflejos voy a abrir este material y en Reflect voy a modificarle aquí para que tenga un poco de brillo ese material, semejando lo que es un tile. ¿Okay? Y este material que hicimos nuevo se lo vamos a aplicar al fondo que tenemos de la alberca. ¿Listo? Si se fijan, ahí ya está el material aplicado en el fondo. Ahora vamos a este material, vamos a aplicarle también el modificador que vimos del UWMap. Y lo que voy a hacer es decirle que quiero que tenga 20 por 7. Perdón, al revés. 7 por 20.
7 veces se repita en lo length y 20 veces en lo ancho. Y si se fijan, ya nos quedó ahí la textura bien distribuida. Vamos a sacar un render. Y aquí ya vamos a ver que ya con el fondo azul, más el reflejo, más el brillo que tiene el agua, ya se ve un efecto de agua más real. Creo que todavía hay que bajarle el valor al noise porque se sigue viendo un poquito turbulenta el agua, ¿no? Voy a hacer todavía ese ajuste del agua. Selecciono. Miren, aquí en el agua faltó un detalle. Doble clic para editar el agua. Lo que pasa también aquí el agua me faltó que si nos vamos aquí a los mapas, en displacement tenemos ahorita el 100%. Vamos a disminuir ese displacement a 10. Y aquí el noise, se lo vamos a volver a ajustar aquí en 70. Y vamos a darle update. Y si se fijan, ya el efecto va a ser menos agresivo del agua. Lo que pasa es que el displacement lo teníamos al 100, entonces estaba alterando mucho el efecto del agua. Por eso se miraba tan brusco el efecto, ¿no? Listo. Entonces lo único que hicimos es, repito, doble clic para editar el efecto del agua y el mapa de displacement lo bajamos nosotros a 10. Entonces aquí es ajustarlo porque como estaba al 100% se alteraba mucho la textura, ¿no? O un 15% y veamos cómo soy update. Creo que ahí está bien, ¿no? Si se fijan, lo de las texturas pues es de ir ajustando los valores de acuerdo al efecto que queremos lograr. Y ahora sí vamos a sacar el render. Y si nos fijamos ya es un efecto más amigable, se alcanza a ver los reflejos que tiene el agua. Aquí si nos fijamos bien como que se salió, entonces lo único que habría que hacer es ajustarlo y bajarlo un poco para que no se salga de la alberca. Ahora vamos a crear la textura del pasto. Para crear la textura del pasto vamos a abrir de nuevo el editor de materiales y vamos a crear un V-Ray MTL y le vamos a poner pasto. ¿Okay? En las texturas que yo les pasé viene este pasto. Aquí es importante que lo que vayan a poner de pasto van a ser los colores que se van a ver
en el relieve que va a tener su textura de pasto. Si se fijan, en esta que creen es con esta textura de aquí. Entonces vemos que hay verde, hay esta parte que tiene estos tonos más amarillentos. Entonces quiere decir que si yo quiero crear un pasto o crear como esta hierba color café, o de otro color, pues tengo que buscar una imagen que sea de este tipo. Recuerden que las imágenes, para buscarlos, hay que buscar imágenes que sean symbols o que sean tileable, para que se puedan repetir una continuamente al lado del otro. Esta imagen ya es de este formato. Entonces, aquí en Diffuse voy a escoger la imagen del pasto y le voy a decir que quiero que se ponga en el mapa. Si yo quisiera, también pudiera tener un pasto que tuviera una textura de bump o un displacement para tener cierto desnivel. Depende, si quiero que tenga relieves, pues me puede funcionar. Puedo utilizar de nuevo en displacement utilizar noise para crear relieves. En este caso vamos a pensar que es un pasto que está en un terreno completamente plano. Entonces, esta textura lo que voy a hacer es se la voy a aplicar a toda la superficie que tengo de pasto. Y aquí también igual pudiera yo modificar y ajustar este fondo con el modificador de UWMap, si quisiera ajustarlo. Al final del día la textura que yo ponga aquí solamente me sirve de base, porque encima de esa textura vamos a aplicar el efecto del pasto. Entonces, bueno, yo aquí lo voy a modificar y le voy a decir que sean 2 por 2, 4 por 4. Ahí está, más o menos en esta proporción que quede la textura base del pasto. Si yo saco aquí el render, pues lo que va a suceder es que solamente voy a tener una superficie plana, sin volumen, pero lo que yo quiero lograr es tener este resultado, ¿no? Que sí vemos que hay el efecto del pasto, ¿no? Que hay el volumen. Si se fijan aquí, pues esto es plano, ¿no? No tiene volumen. ¿Cómo vamos a hacer ese efecto? Pues aquí, si se fijan, viene una función que parece pasto que se llama V-Ray Fur. Vamos a seleccionar al objeto que le vamos a poner esa función del V-Ray Fur. En este caso es este plano que aplicamos la textura del pasto. Y voy a aplicar V-Ray Fur. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa esto, que se ponen estos como pelitos sobre el pasto. Si yo saco un render ahorita, lo que va a suceder es de que este pasto se va a renderizar con el color que tengo aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lógicamente, ya que aplicamos la textura del V-Ray Fur, va a tardar más en sacar el render, porque pues tiene que renderizar todos esos objetos que son el pasto, ¿no? Todos los pelitos esos que se ven ahí. Ok, aquí vemos el resultado. Se fijan, ya se ve lo que es el pasto, pero salió en color blanco. Eso es porque al objeto del pasto, que es el V-Ray Fur, también hay que aplicarle la textura. Entonces lo que vamos a hacer es, en cualquiera de las vistas me voy a ir y voy a asegurarme de seleccionar el objeto del pasto. ¿Cómo voy a saber qué es el objeto del pasto? Porque si me voy a modificar, va a venir como V-Ray Fur. Y voy a abrir el editor de materiales
y al objeto del pasto, al V-Ray Full, le voy a asignar la textura del pasto también. Ahí está. Y voy a volver ahora a sacar el render. Y aquí tenemos ya el resultado. Si se fijan, ya donde aplicamos la textura sobre el pasto, pues ya tenemos ahora sí el césped con la variación de tonos que tenía la textura que aplicamos. Vemos como el césped pues sí tiene esta forma tradicional. Entonces con esta parte pues ya tenemos la textura del agua, tenemos displacement sin que haya problema en las aristas y tenemos el pasto más el cielo HDRI. Nos faltaría ver cómo podemos tener vegetación, que esta vegetación va a ser con unos objetos que se van a llamar V-Ray Proxy y cómo crear estos V-Ray Proxy. Finalmente, vamos a ver que también el V-Ray Full tiene algunos valores que podemos modificar. Yo puedo modificar lo que es la longitud que tiene el pasto, es decir, lo alto, el grosor, la gravedad, que es, si se fijan, lo que es el V-Ray tiene esta forma que va cayendo lo que son las hojas del césped. También tenemos esa variación de que se dobla. Y luego por acá en donde tenemos variación, pues tiene una variación en cuanto a la dirección, longitud, grosor y gravedad de un 20%, ¿no? Yo puedo decirle que quiero que tenga menor variación en un 10% o mayor variación en un 50%, ¿no? Punto 2 quiere decir el 20%, ¿no? Entonces, hasta aquí va a ser la parte de la explicación de estas tres texturas diferentes que vimos y ahorita los veo en la siguiente parte.